Seguramente no tienes ningún problema en coger el móvil y pasarte 2 horas navegando entre las redes sociales, viendo vídeos absurdos de TikTok, jugando a videojuegos o mirando esa serie de Netflix que te gusta tanto. Pero, ¿qué me dices de hacer un poco de deporte? De ponerte a estudiar, de trabajar en tu negocio, de leer. Hay algunas tareas que definitivamente son mucho más fáciles a realizar que ciertas otras. Y son precisamente esas tareas difíciles las que te aportarán los mayores beneficios a largo plazo. Es un poco como la comida sana, que cuesta más de comer, pero es la que aporta más beneficios para tu salud. A veces también puedes sentirte frustrado, porque incluso sabiendo que son las más beneficiosas y las que te ayudarán a llegar a tus objetivos, terminas por no hacerlas. Y por otro lado, hay esas personas que tienen esa facilidad para aplicar su disciplina y su voluntad y hacer esas tareas difíciles constantemente. Por ejemplo, un deportista de élite ha preferido invertir sus horas entrenando y perfeccionando sus habilidades que estar sentado en el sofá mirando stories en Instagram. Ese emprendedor que ves con coches de lujo y que vive la vida que sueñas, sacrificó en su momento tener novia o salir con amigos de fiesta para quedarse encerrado en su casa trabajando en el negocio que lo ha llevado al éxito en el día de hoy. Bien, pues te traigo una buena noticia y es que en este mismo vídeo te daré la clave para que tú puedas llegar a trabajar con la misma intensidad y facilidad que este tipo de personas. Lo que hace verdaderamente una persona exitosa es su capacidad para sacrificar una recompensa a corto plazo, instantánea, pero pequeña, por una recompensa a largo plazo que requerirá esfuerzo, pero que será mucho mayor. Y no pienses en absoluto que es casualidad. Esto ha sido demostrado científicamente. Un psicólogo de la Universidad de Stanford hizo un experimento sobre el aplazamiento de la gratificación. Los psicólogos ofrecían a los niños dos posibilidades. Podían coger una gominola inmediatamente o esperar 15 minutos y obtener dos. Después dejaban a los niños solos en la aula y analizaban su comportamiento. Seguidamente siguieron esos sujetos que fueron sometidos al experimento durante 40 años y vieron que esas personas que lograron esperar 15 minutos para obtener 2 marshmallows fueron mucho más exitosas en todos los ámbitos de la vida. Como las personas exitosas, tú también tienes esas dos opciones a diario. Puedes escoger entre gratificación instantánea o a corto plazo, pequeña y que no requerirá esfuerzo, o esa gratificación a largo plazo que requerirá esfuerzo, pero que será mucho mayor. Sí, y con toda la lógica del mundo me puedes decir, vale, Adrián, pero esa persona, durante ese periodo de tiempo que tuvo que sacrificar esas pequeñas recompensas, gratificaciones, fue infeliz. Entonces puedes pensar perfectamente que es incompatible el éxito con la felicidad. Y es aquí donde se encuentra la magia, el secreto de este vídeo, y te voy a demostrar todo lo contrario. Las personas que logran dejar de hacer esas actividades improductivas que les ofrecen placeres inmediatos, terminan por experimentar el mismo placer haciendo las tareas difíciles que implican un esfuerzo y que les ofrecen una gran recompensa a largo plazo. Y te preguntarás, ¿cómo lo hacen, Adrián? Engañando a lo que yo llamo nuestra droga natural, la dopamina. El vídeo de hoy lo dividiré en dos partes. Primero de todo, me gustaría explicarte el funcionamiento y el rol fundamental que ejerce la dopamina en nuestro sistema. No la menosprecies. La dopamina seguramente es la responsable de que tú seas improductivo, seas incapaz de trabajar y que no consigas eso que quieres en la vida. Y en segundo lugar, me gustaría explicarte el experimento al que me he sometido durante los últimos 7 días de restricción radical de dopamina. Durante los últimos 7 días he eliminado de mi rutina todas esas actividades que me dan una gratificación instantánea y las he reemplazado por tareas difíciles o que suponen un esfuerzo. Si quieres conocer las razones por las que lo he hecho y los increíbles, hasta yo estoy sorprendido, resultados que he obtenido, quédate hasta el final del vídeo porque verdaderamente te puede servir. Creo que este vídeo cambiará radicalmente 3 cosas en ti. Primero de todo, tu forma de trabajar. Segundo, el placer que puedes llegar a experimentar trabajando. Y tercero, tu futuro. Y sí, digo tu futuro porque si logramos comprender nuestra dependencia natural por la dopamina e intentamos saber cómo manipularla a nuestro favor,
llegarás a tener éxito con mucha más facilidad que cualquier otra persona de tu generación e incluso disfrutar mucho más intensamente del camino de esfuerzo y trabajo que requiere el éxito. La dopamina es un neurotransmisor que segrega nuestro cerebro cada vez que anticipa la recompensa que le dará una actividad. Segregamos más dopamina de lo normal cuando hacemos actividades que nos hacen sentir bien, y él mismo aprende que son estas las actividades adecuadas para realizar. Por ejemplo, los niveles dopamínicos aumentarán cuando pensemos en comer comida basura, ya que la previsión de la recompensa que obtendremos será mayor a la que experimentamos cuando comemos verdura. Este círculo de deseo, acción y recompensa es lo que al fin y al cabo va a realmente establecer tus hábitos. Las drogas, la pornografía, las redes sociales, el sexo, la masturbación y ciertos tipos de comida son sustancias o actividades que generan enormes cantidades de dopamina en un intervalo de tiempo muy corto. Eso hace que precisamente muchas personas se vuelvan adictas a esa segregación constante de dopamina y a esa gratificación, recompensa inmediata. La dopamina es precisamente la que va a establecer nuestra preferencia por ciertas actividades por encima de otras. Nuestro cerebro no evalúa si esa actividad será más beneficiosa a largo plazo para nosotros o no. Él solo identifica esas actividades con las que va a obtener la mayor segregación de dopamina realizándolas. Tú puedes pensar que es un aspecto negativo, y de hecho puede que lo sea, pero lo que muy poca gente sabe es que podemos de alguna manera manipular ese aspecto natural y hacer que trabaje a nuestro favor. Y es aquí donde entra mi experimento. La crisis del coronavirus nos ha afectado a todos en muchos aspectos de nuestras vidas. Uno de los aspectos negativos que yo he encontrado del confinamiento es que mi configuración de dopamina se ha visto afectada. Estar encerrado en casa, tan cerca de la cocina, ha hecho que inconscientemente buscase la recompensa inmediata en la comida. El hecho de hacer 10 pasos, llegar a la cocina, comerme un snack y satisfacer esas necesidades primarias de mi cuerpo ha hecho que mi recompensa no fuese el trabajo en sí, sino que fuese la comida. Ese círculo vicioso de satisfacer a mi cuerpo cuando me lo pedía ha hecho que mi trabajo profundo a veces se vea interrumpido por viajes absurdos destino a la cocina o que mi motivación por trabajar se viera reducida. Además, como no tenía que salir de casa, no me preparaba las cajitas con la comida como hago siempre los domingos, entonces cuando tenía hambre solo me limitaba a cocinar eso que me gustaba. Y también he visto que he perdido ese hábito durante estos últimos meses de comer variado como hacía. Sano no, porque siempre como sano, pero sí que es cierto que mi dieta ha perdido un poco en variedad. Pero el domingo pasado decidí precisamente someterme a un experimento para resetear radicalmente lo que era mi configuración de recompensa dopamínica, vamos a llamarlo así. Entonces el objetivo era hacer una lista, identificando esas actividades que me segregan con más inmediatez esa dosis de dopamina y eliminarlas por completo de mi día. Y la lista quedó así. Adoro el café. Uno de mis hobbies es probar un café distinto cada semana. En realidad no tomo azúcar, tomo el edulcorante ese para endulzar, pero que viene siendo lo mismo, no es sano. Uff, el chocolate. Mi ritual de café y chocolate es mi parte favorita del día, y no exagero. Durante esta cuarentena no me he podido resistir a incrementar el número de veces al día que hacía este ritual. El teléfono lo he mantenido totalmente desactivado durante el día, menos por la noche, que me gusta llamar a mi familia. Por supuesto, ni hablar de ningún tipo de red social. Están estrictamente diseñadas para que segregues constantemente dopamina y generarte adicción. En quinto lugar está la masturbación. Y sí, seamos sinceros, tanto hombres como mujeres nos hemos masturbado, nos masturbamos o nos masturbaremos. Dejemos de considerar este tema como tema tabú. Yo no estoy hablando de pornografía,
es muy distinto. Yo no consumo pornografía porque no estoy nada de acuerdo ni en su filosofía, ni en los valores que transmite, ni en el contenido que producen. Yo hablo masturbación, que es un acto totalmente natural y que incluso puede llegar a ser muy sano. He leído en algún artículo que puede hasta reducir un 30% tus probabilidades de tener cáncer de próstata. Pero igualmente es una actividad que segrega muchísima dopamina, así que he preferido eliminarla completamente de mis días. Yo la he reemplazado por podcast durante mis entrenamientos y cuando tomo la ducha fría. El desayuno es sin ninguna duda mi comida favorita y me encanta empezar el día con un desayuno sano y contundente. Es por esa razón que he decidido hacer durante esta semana un ayuno, un fasting de 16 horas que consiste en dejar de comer a las 8 de la noche y empezar a comer a las 12, saltándome el desayuno ya que lo considero una importante fuente de dopamina. En algunos casos podréis pensar que esta lista es muy reducida y que sus actividades en sí no son realmente tóxicas, y estoy de acuerdo. Yo hace 2 años ya que llevo un ritmo de vida muy sano, y si tú de alguna manera consideras que hay algunas o ciertas actividades que haces, como por ejemplo fumar, que pueden llegar a ser un poco más tóxicas, yo te recomiendo que en tu lista, si es un poco más larga, identifiques esas actividades o acciones más tóxicas y las elimines progresivamente. No todo de golpe, porque sí que es cierto que el impacto psicológico será mucho más duro. Lo que es curioso de este experimento, y es aquí donde se encuentra la magia, el secreto, es que cuando elimines esas actividades que le hacen a tu cerebro segregar dopamina, tu cerebro no va a dejar de segregar dopamina. Lo único que va a hacer es reconfigurar, reconducir esa dopamina que segrega hacia otras actividades. Es decir, leyendo o trabajando, el cerebro empezará a segregar dopamina, ya que serán las únicas actividades con las que podrás segregarla. Incluso terminarás deseando hacer deporte, ya que será un poco la única manera de conseguir esa dosis de dopamina diaria. Os tengo que confesar que el primer día fue duro, más duro de lo que me esperaba. Me levanté un poco más tarde de lo normal, supongo porque no tenía la motivación de levantarme para comer mi buen desayuno. Y solo de pensar que me quedaban 5 horas para comer, pasé el día un poco aburrido y apático, si os soy sincero. Fue una sensación muy extraña, como si nada me diera ningún tipo de placer o gusto. Cabe decir que fui muy productivo durante el día, ya que no tenía nada más que hacer que trabajar. Y el primer efecto positivo lo noté el primer día y fue que me moría de ganas por hacer mi pequeña sesión de deporte. Eso sí, tuve muchísimas tentaciones, pero por suerte supe resistir. A partir del segundo día fue un poco más fácil, me logré adaptar con mucha más facilidad, pero sí que es cierto que estoy gratamente sorprendido de los resultados que he obtenido. No solo he obtenido esos que ya esperaba, sino he experimentado otros que realmente yo no tenía previstos. Mis niveles de productividad se han disparado, pero de una manera que yo pocas veces había experimentado antes. Y de hecho es que como no tenía tareas con las que distraerme, he rellenado ese tiempo vacío trabajando más. Lo cierto es que yo suelo leer un libro por semana, pero solo reemplazando esos 15 minutos de pausa en los que utilizaba el móvil entre las 2 horas de trabajo profundo por 15 minutos de lectura, he logrado leer 2 libros. Al no tener distracciones, mis sesiones de trabajo profundo eran de mucha más calidad. Lograba entrar en ese estado de flow cuando perdéis un poco la consciencia de vuestro alrededor y solo estáis centrados en esa tarea con mucha más facilidad. Y he sentido una ligereza, una claridad mental, y supongo que es por el hecho de haber reducido drásticamente lo que son las interacciones con el móvil. Y sobre todo, he podido invertir todo mi tiempo a esas tareas que son verdaderamente importantes, fundamentales en mi día. Y eso me ha dado un sentido de realización personal, de fulfillment gigante. Además, yo creo que, combinado con un aumento del tiempo, he generado ideas con mucha más frecuencia y de mucha más calidad. Es decir, mi creatividad se ha disparado exponencialmente. Francamente, os recomiendo este experimento porque, de hecho, no solo he cumplido con mi
objetivo principal, que era romper con los patrones de trabajo, malos hábitos que había adquirido durante este tiempo de confinamiento y con los que yo no estoy muy de acuerdo, sino que también he experimentado una claridad mental, una ligereza, una salud mental y una pasión por el trabajo, una motivación por levantarme y ponerme directamente a trabajar, que han sido de hecho mucho más intensas de lo que experimentaba habitualmente. Y he decidido que muchos de estos hábitos los voy a integrar definitivamente en mi rutina. Eso sí, estoy harto de no escuchar hardstyle durante mi entrenamiento, harto del té verde y harto de no tomar mi buen desayuno con un buen café. Nos vemos en el próximo vídeo.